Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ya que estamos en octubre y dada esta tradición de muchos países europeos y que después llegó a Norteamérica de octubre y Halloween, y que se ha extendido tanto y por lo tanto muchos consideran octubre un mes, qué sé yo, spooky, relacionado con cosas oscuras, misteriosas, que asustan o no, dependiendo del gusto personal de cada quien. Bueno, hoy día entonces vamos a tratar un tema que no solo muy popular entre la gente que se siente interesada por la cultura japonesa, sino que también es un tema muy extendido dentro de la literatura clásica. Estamos hablando de los yokai. Aquí yo tengo un diccionario de yokai que me traje de Japón. Y vamos entonces a hacer una suerte de introducción a estos seres sobrenaturales, en qué consiste, cómo nacieron, qué significa la palabra yokai, también cómo los podemos encontrar en distintas expresiones, ya sea pictóricas, también obviamente literarias, ya que este es un canal dedicado a literatura clásica. Los encontramos, por ejemplo, presentes en los Setsua, estos cuentos con un origen budista, pero que después fueron ampliando sus temas que trataban. También los encontramos, por supuesto, en los Mukashi Banashi y así sucesivamente. Así que vámonos al video. Partamos aclarando qué es o qué significa la palabra yokai. Si la buscan en un diccionario, habitualmente salen las siguientes definiciones: fantasma, aparición, eh, fantasma de nuevo, espectro, demonio, monstruo, goblin. O sea, claramente, absolutamente all over the place, o sea, sin precisar mucho, más bien confunde la definición, pero tal vez si analizamos los kanjis con los que está compuesta, podamos tener un poco más claro. El primer kanji significa atractivo, encantador, también puede ser una calamidad. Y el segundo kanji, algo sospechoso, misterioso, una aparición. O sea, básicamente habla de algo que es sobrenatural, que tiene algo de misterio y que esa sobrenaturalidad y ese misterio atrae o repele, dependiendo de la situación. Cuando hablamos de yokai, habitualmente si sabemos un poquito que sea de cultura japonesa, aunque esta cultura esté restringida incluso al anime o al manga, igual nos permite ya hacer una imagen mental y nos recordamos de los oni, de los tengu, de los kappa, es como los primeros que se nos vienen a la mente. Pero cuando hablamos de estos seres, ¿qué tipo de imagen? Porque no es solo una palabra y una definición, sino que se nos viene una imagen a la mente. Cuando hablamos del kappa, por ejemplo, tanto en Japón como gente interesada en la cultura japonesa y que sepa un poquito, se le imagina inmediatamente una figura de un niño o que parece un niño, un tanto tierna, que tiene un caparazón en la espalda, un plato con agua en la cabeza y un cuerpo verde. Eso es más o menos la imagen que aparece en la mente cuando uno piensa en kappa. Pero esta imagen no ha sido siempre así. El kappa, que pertenece a la clasificación de yokai acuático, es famoso por su apariencia, pero esta apariencia se ha imaginado de maneras distintas en diversas regiones de Japón y también en diversas épocas. Por ejemplo, en el periodo Edo, cuando uno ve ilustraciones que se hacían en esa época, el kappa más bien, habían algunos que en vez de parecer más humanos, parecían más monos o primates,
y otros que parecían demonios hambrientos. Incluso hay algunos que en una cierta zona de Japón se imaginaban de color rojo, no de este verde que uno asocia inmediatamente con el kappa. O sea, esto significa que la imagen, la figura ha ido cambiando de acuerdo a la época y a la zona también. Acá tenemos, por ejemplo, algunas representaciones, vamos a decir, un poco más adultas, por decirlo de alguna manera, de estos tres yokai que mencionamos, los oni, los kappa y los tengu, y que al final se han convertido en algo tan cotidiano, tan habitual en la vida de los japoneses, que los encontramos en todo tipo de cosas, por ejemplo, en artículos de escritorio, los encontramos también en materiales educativos para alumnos desde preescolar. Por ejemplo, acá tenemos unas imágenes donde todos se ven muy kawaii, para usar un término japonés, muy amorosos, muy tiernos. El kappa ahí verdecito, el oni, el tengu. Entonces, en esta época y dentro de un contexto infantil, nos los imaginamos de manera más tierna y amorosa, mientras que si ponemos otro contexto, tal vez los podamos ver un poco más feroces o no tan tiernos y amorosos. Eso demuestra que incluso ahora, en la misma época, tenemos imágenes un tanto distintas. Si bien comparten ciertas características, también hay representaciones diferentes. Esto también influye, por supuesto, en la popularidad del yokai. Si un yokai era popular, significa que se iba a mantener vivo su imagen y sus leyendas a través del tiempo, y otros yokai que tal vez eran menos populares, al final terminaban por desaparecer. Si quisiéramos definir una vez más qué es un yokai, podríamos hacerlo de la siguiente manera: seres sobrenaturales que tienen apariencias extrañas, habilidades que los humanos no tienen y que a veces provocan desastres y eventos misteriosos. También a los yokai se les asigna un nombre, como ya dijimos, los kappa, los oni, los tengu, etcétera. Y como dijimos, hay algunos que han existido desde hace mucho tiempo, muchos siglos, de una manera un tanto continua, por decirlo de alguna manera. Hay otros que también han durado durante mucho tiempo, pero la imagen ha ido cambiando. Y hay otros que han aparecido en determinadas épocas y después han desaparecido. Por ejemplo, en la actualidad, si se habla de Kuchisake Onna, o perros con cara humana, yokai que aparecen en las escuelas o en los automóviles, evidentemente son yokai que representan la época en la que estamos viviendo. Y esto se da porque muchas veces los yokai son lo que los humanos necesitan y por lo tanto los van creando. Es una creación folclórica que va representando la época. Dicho de otras palabras, muchas veces se utiliza la imagen de los yokai para explicar fenómenos extraños, misteriosos y que no tienen una causa muy clara. Por ejemplo, si alguien dice, escuché un ruido, no se va a quedar, el ser humano siempre necesita buscar una respuesta. O vi una luz brillando en la costa, por ejemplo, podría ser también en la montaña, en el medio del bosque, pero la gente no va a pensar, mira, tal vez es, no sé, hay unos hongos luminosos, por ejemplo, o simplemente puede ser el ruido de la tormenta entre los árboles. No, se imagina el ser humano de que tal vez había un ser sobrenatural y eso era lo que provocaba este fenómeno más o menos inexplicable.
y ahí entran a jugar los yokai. Esta imagen que tenemos, por supuesto, ha sido mucho más fija a partir de que empezaron a aparecer representaciones pictóricas de los yokai, especialmente a partir del periodo Edo, donde aparece, por ejemplo, la figura de Toriyama Sekien, pintor al que le gustaba mucho el tema de los yokai, y entonces él hizo muchas ilustraciones representando a estos seres, y esas ilustraciones en cierta medida fijaron la imagen de los yokai. También un juego muy popular que había en la época, el Suguroku, que era una suerte de estos juegos donde vamos avanzando distintas etapas en un tablero y que tenían los dibujos en distintos tópicos, y salió un Suguroku de yokai, y por lo tanto eso también ayudó, al ser un juego muy popular en la época, ayudó a que esa imagen de los yokai que antes vivía en el boca a boca de la tradición popular folclórica pasara ya a quedar un poco más fija gracias a estas ilustraciones. Lo mismo que sucede ahora, donde encontramos el anime, el manga, las películas plagadas de estos seres, los yokai. Acá, por ejemplo, tenemos algunas imágenes de este juego Suguroku, donde se va avanzando entonces casilla por casilla. Por ejemplo, acá representa a distintos guerreros de la historia de Japón. Este representa poemas y estaciones del año. Y también acá tenemos el de los yokai, que entonces al tener esta representación pictórica, evidentemente hacía que a la gente le fuera mucho más fácil imaginarse el yokai, y también a que la figura fuera un poco más extendida. Este texto está traducido al español bajo el título Guía Ilustrada de Monstruos y Fantasmas de Japón, de la editorial Quaterni, así que si a alguien le interesan los yokai, pueden por supuesto ir a buscar este libro de Sekien Toriyama, o como sería en japonés, Toriyama Sekien. La diversidad de la palabra yokai, bueno, es una palabra que en la actualidad se usa bastante extendida, pero esto sea probablemente por influencia de Enryo Inoue, filósofo del periodo Meiji, eh, y a partir de este periodo, o sea, estamos hablando de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, pero antes de eso habían distintas palabras para referirse a estos seres. Por ejemplo, bakemono, lo encontramos porque se utilizaba, por ejemplo, en Bakemono no Emaki. Emaki son unos rollos donde vienen historias ilustradas. O Bakemono no Yashiki. Yashiki se refiere a una suerte como de residencia, por lo tanto como una casa embrujada en cierta medida. Íbamos viendo cómo en distintas regiones usaban distintos términos para referirse a lo que hoy día llamamos yokai. Por ejemplo, en la región de Tohoku, o sea, hacia el norte de Japón, habían tierras en las que se les llamaba Mokko o Momo, mientras que hacia el oeste habían otros lugares donde se le llamaba Gambo o Gagamo. Kunio Yanagita, un estudioso del folclore japonés, autor, por ejemplo, de los cuentos de tono, y que estudió ampliamente todas las historias folclóricas japonesas, decía que probablemente sería porque en estas zonas aparecían, según el folclore, algunos yokai que tenían la boca abierta y se le acercaban a la gente diciéndoles: te vamos a morder, o sea, kamozo. O también moco, incluso este gambo, o sea que a fin de cuentas era como
que lo que el yokai decía era lo que se transformaba en el nombre del yokai. Ahora vamos a establecer, hay muchísimos tipos de yokai. Hoy día estamos haciendo solamente una introducción. Y dentro de esta introducción vamos a definir la diferencia entre yokai y yurei porque no son lo mismo. Según Kunio Yanagita, que lo acabamos de mencionar, en su libro Yokai Dangi o Discurso sobre los yokai, distingue 3 puntos en los cuales uno se puede fijar para diferenciar entre yokai o yurei, yurei entendiéndolo como fantasma. Para comenzar, los yokai tienen un lugar fijo para aparecer, o sea, están atados a un lugar, por decirlo de alguna manera. En cambio, los fantasmas pueden aparecer en diferentes lugares y pueden incluso aparecer en un lugar y moverse de ese lugar, o sea, perseguir a una persona o huir de una persona. Segundo punto, para diferenciarlos, los yokai no eligen con quién interactuar, o sea, como están atados a un lugar, si una persona pasa por ese lugar, el yokai va a interactuar con esa persona. Si nadie pasa por ese lugar, el yokai no va a interactuar con nadie. En cambio, los fantasmas sí eligen a quién aparecérsele y a quién no. En tercer lugar, los fantasmas tienen un cierto horario en específico en el cual aparecen. Se consideraba que aparecían a la tercera hora del buey, o sea, eso sería, en nuestra forma de contar las horas ahora, sería alrededor de las 2 a.m. de la madrugada, mientras que los yokai aparecen o al anochecer o cuando comienza a amanecer. Para resumir entonces, los yokai aparecen sin importar el interlocutor. Los fantasmas, en cambio, volviendo a lo de los yokai, por lo tanto, independientemente de la persona que sea, el yokai va a tener una imagen un poco más fija. En cambio, el fantasma puede ser que cambie su forma dependiendo de a quién se le va a aparecer. Puede, por ejemplo, aparecer con una figura de una persona que aún no se le haya muerto o alguien con quien haya quedado algo inconcluso, por ejemplo. Ahora, esto por supuesto es una generalidad porque por supuesto hay fantasmas que aparecen en lugares fijos, hay yokai que aparecen durante el día, etcétera, pero a grandes rasgos esas serían como las diferenciaciones que analizó Kunio Yanagita. ¿En qué textos ya traducidos los podemos encontrar que hablan de estos seres? Bueno, por supuesto en uno de los textos que mencionamos del autor Kunio Yanagita, Mitos populares de Japón, leyendas de tono, perdón, de Editorial Quaterni. También en la colección de cuentos sobrenaturales de Lafcadio Heard, titulada Kwaidan. Hay muchas editoriales que han publicado esta colección de cuentos, así que aquí en la imagen está la de Alianza Editorial, pero como les digo, Kwaidan está en varias editoriales. También uno de Editorial Satori, Kappa y otras fábulas del autor Akutagawa Ryonosuke, el rey del cuento corto. Y fuera de estos textos, que son todos textos japoneses traducidos al español, también encontramos que los yokai han incluso influenciado trabajos artísticos en Occidente. Y por supuesto, antes de ir a eso, el manga, en el anime, evidentemente los yokai están como por ejemplo en... se me olvidó el nombre. Oh, se me olvidó. Pero este es uno de los mangas que en cierta medida volvió a poner a los yokai en la palestra
cuando se habían perdido un poco Ge 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 no Kitaro de Shigeru Mizuki del año 1960. Fue serializado en 9 tomos o tankubon. Tiene 7 adaptaciones a series de anime. Tiene 2 live action y una película de anime. Así que evidentemente generó una influencia muy grande y además tiene un foco muy importante en el folclore japonés, en la literatura japonesa, porque habla de los yokai más bien clásicos, por decirlo de alguna manera. Inuyasha, ese era el nombre del manga anime que quería acordarme, que evidentemente también habla de yokai y que es muy, muy popular en estos tiempos. Y como decíamos, en trabajos, por ejemplo, de la pantalla grande, como la película de Akira Kurosawa, Dreams, Sueños, pero también dentro de la franquicia de Harry Potter en las películas Animales Fantásticos, la segunda, Los Crímenes de Grindelwald, aparece un kappa. No les voy a decir en qué momento para que ustedes vayan y vean la película. Así que como pueden ver, los yokai no solamente son muy populares dentro de la cultura y literatura japonesa, sino que incluso han traspasado las fronteras y los podemos encontrar en otro tipo de trabajos ya occidentales. Bien, espero que esta pequeña introducción al mundo de los yokai les haya permitido tener un poco más claro qué son estos seres, dónde los podemos encontrar y nada, dar un pasito más en nuestro descubrimiento de la cultura japonesa que evidentemente se refleja en su literatura. Así que con los yokai me despido por esta semana, deseándoles a todos que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo video. Bye bye.